y les habla este es su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagano. Les habla este es su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagano. Hoy comenzamos una serie de conferencias bíblicas sobre el libro de Isaías. El objetivo es explorar varias de las enseñanzas del profeta para descubrir, apreciar y aplicar las implicaciones transformadoras de su mensaje. El libro de Isaías es el primero de los libros conocidos como profetas, escritores o mayores, de acuerdo con el testimonio bíblico. El profeta era hijo de un tal Amós y llevó a efecto su ministerio, de acuerdo con el libro, en el reino de Judá, específicamente en la ciudad de Jerusalén, durante los reinados del rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Por los años 740 al año 700. Y el nombre de Isaías significa el Señor salva, que es una manera de revelar e insinuar la identidad teológica y misionera del profeta, que se revela inclusive en su nombre. Desde la perspectiva familiar, el libro presenta varios detalles que delatan y revelan ser tomados seriamente en consideración. A su esposa se le conoce como la profetisa, que puede ser un título oficial como compañera del profeta, o quizá que también cumplía funciones proféticas en el pueblo, cosa que no sería extraña en las tradiciones bíblicas, porque ese es el caso específico de María, hermana de Moisés y Aarón, y también de Débora, a quien el texto bíblico identifica directamente como gobernadora y profetisa. La narración alude a la esposa de Isaías. Esta narración está llena de simbologías, pues indica inclusive que hasta los nombres de sus hijos tendrán revelaciones especiales de parte de Dios. Son signos proféticos que no pueden ser ignorados. El nombre de un hijo significa un remanente volverá. Y el nombre del segundo transmite la idea de que el saqueo y la destrucción llegarán muy pronto. Todo el entorno familiar del profeta es parte del mensaje y del ministerio profético de Isaías. La lectura cuidadosa del libro, particularmente de la primera sección, revela que el profeta era una persona influyente y distinguida en la sociedad. Gozaba de prestigio social y autoridad. Disfrutaba de gran libertad de movimiento en el reino y también de reconocimiento público como posiblemente era parte de la clase social, religiosa y políticamente privilegiada y aristocrática de Jerusalén. Tenía oportunidad de interaccionar con los líderes políticos y también religiosos de la época. Tenía la capacidad de moverse libremente con los sacerdotes, con los altos oficiales gubernamentales, incluyendo con el rey. Su mensaje era claro y directo, pues llamaba al pueblo al arrepentimiento y a la conversión. En uno de sus mensajes más famosos, le dice al pueblo: vengan y pongámonos las cosas a cuenta. Pongamos las cosas claras, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana. Isaías era una persona extraordinaria. Era un hombre de bien que preparaba su mensaje con inteligencia y gracia. Destacaba la importancia de hacer la voluntad de Dios en medio de una sociedad llena de cambios, llena de desafíos, llena de retos formidables. Deseaba responder proféticamente y positivamente al llamado divino que transmitía al pueblo. La palabra de juicio y restauración requiere el mensaje que presenta el profeta, de reproche,
y de esperanza también. La profecía de crítica social y de renovación espiritual era importante. El profeta revelaba y hablaba al corazón de la gente, dialogaba íntimamente con Dios y con el pueblo. Y afirmaba que el Señor de los ejércitos estaba presto a responder al clamor más hondo y sentido de la comunidad. El propósito de su mensaje era la salvación del pueblo que Dios había rescatado y redimido de la esclavitud de Egipto y del cautiverio y misericordia de Faraón. El mensaje del profeta Isaías tiene como marco de referencia histórico un periodo lleno de conflictos políticos internos y de desafíos militares externos. De particular importancia son las dinámicas continuas de agresividad y hostilidad entre los reinos de Israel y Siria, que se unieron para tomar control de Jerusalén y de Judá. Por el año 735 a.C., los reyes de Siria e Israel se confabularon y formaron una alianza para conquistar a Judá, que no quiso unirse al esfuerzo común para detener los avances militares de Asiria. El objetivo de esta llamada guerra siro-efraimita era derrocar al rey Acaz y sustituirlo por algún nuevo incumbente que deseara incorporarse a esta alianza militar anti-asiria. Lamentablemente, ante el peligro real de ser depuesto y terminar de esa forma, abrupta en Judá, la dinastía de David, el rey Acaz no escuchó los consejos prudentes y sabios del profeta Isaías y solicitó ayuda del rey asirio Tiglat-Pileser III. Esta decisión tuvo grandes repercusiones políticas, económicas, religiosas y sociales en el pueblo. Fue el comienzo de un proceso de decadencia nacional y de servidumbre internacional. No escuchar el mensaje divino y rechazar la palabra del profeta trajo al pueblo y al rey consecuencias devastadoras. Ignorar la revelación de Dios traía a la gente dolores, angustias, desaciertos, desesperanzas. Para el profeta Isaías, ser obediente a la voz de Dios era fundamental, era determinante, era importante. Ser fiel a la revelación divina le abre las puertas al éxito en la vida. Esa guerra es el contexto histórico inmediato de las profecías de Isaías, referente al Emanuel, que afirmaba y declaraba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El profeta lo decía de manera reiterada y con seguridad. Dios está en medio del pueblo en el gozo y en la tribulación, en las victorias y en las derrotas. La presencia divina acompaña al pueblo de Dios aún en medio de las desgracias y las tribulaciones de la existencia humana. Para el profeta, Dios vive en medio del pueblo, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo vea. Obedecer la ley de Dios, no es un extra optativo para el disfrute de los triunfos en la vida, sino un requisito indispensable, una forma de seguir, una forma de continuar con los mandamientos del Señor. El profeta le habla al pueblo y su palabra le brinda a la sociedad salud, sobriedad, bienestar, esperanza, justicia, paz. Ser fieles al mandato divino genera en las personas capacidad para identificar los problemas potenciales que debemos enfrentar, discernimiento para entender las implicaciones de las acciones humanas. La gente de bien escucha y obedece la palabra de Dios, pues comprende que se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Posteriormente, el rey Ezequías, hijo de Acaz, también quiso levantarse de la dominación de Asiria, y en el año 705 a.C.
A la muerte del rey Tiglat-Pileser III, declaró su independencia nacional. Sin embargo, otra vez los asirios sitiaron la ciudad amurallada de Jerusalén y se dispusieron a conquistarla de forma fulminante. Sin embargo, una plaga mortal atacó los ejércitos sirios, que tuvo que desistir de proseguir con la campaña militar y regresarse de esta manera a Siria. Esa experiencia de liberación nacional fue interpretada por los ciudadanos de Jerusalén como una respuesta del Señor a los reclamos y a las plegarias del rey, del profeta y del pueblo. Entendieron que fue una manifestación de la misericordia divina para la ciudad, una demostración más del poder de Dios en medio de su pueblo. Ese evento redentor fortaleció la convicción nacional de que entendía que Jerusalén sería salvada por Dios de cualquier amenaza, de cualquier destrucción, por ser la sede del templo que representaba la misma presencia de Dios en medio del pueblo. El Dios bíblico interviene en el momento oportuno para liberar al pueblo. La misericordia del Señor permanece para siempre. El amor divino es la fuerza mayor que tiene el poder de salvar al pueblo, aún de sus propias malas decisiones. El Dios eterno, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, interviene para salvarnos, liberarnos, restaurarnos, ayudarnos en medio de las adversidades de la vida para que podamos vivir con sentido de dirección y con sentido de gracia y conquistar el porvenir. Hermana Denia, ¿quiere que corren al siguiente o quiere pausar aquí? Sí, ¿Vamos a hablarnos acerca de las preguntas o no? no sé si quiere pausar aquí para una de las preguntas que tiene o quiere que sigue corriendo los videos. Pues tendríamos que hacerlas ahorita, ¿no? Porque si no, luego ya se nos va a olvidar lo que vimos de lo del video. Porque son 12. Usted dime Okay, pausar pues, y continuar. Ok, vamos a hacer una pausa, ¿no? Para hacer lo de las preguntas del primer video. Okay. ¿Qué opinan los demás? Está bien. Ok. Entonces, con lo del video, para la hermana Nali, ya que ella habló primero. Ok. Para usted, ¿qué nos enseña en estos versículos sobre la manera en que Dios ve el pecado? Bueno, que, ¿cómo se dice? Que Él detesta el pecado, pero también, como vemos al final del video, que también igual es misericordioso con el pueblo. También mandó la plaga, aunque fueron desobedientes, aunque fue desobediente el rey de Jerusalén, y en vez de escuchar la palabra que Dios le había dado a Isaías, él fue con el rey de Asiria y fue desobediente, pero igual después eso fue como incorrecto en los ojos de Dios, ¿verdad? Pero igual mandó la plaga y después los de Asiria se fueron. Como él no le gusta el pecado, pero también es misericordioso. Es lo que yo entendí. ¿Y qué cree que qué llamado específico le hace al pueblo? Bueno, que ellos, ¿cómo se dice? Que se arrepintieran, porque uno de los versículos era Isaías 1:18. Lo anoté, pero ¿cómo se dice? Déjeme ir a ver qué dice. Isaías.
Okay. Dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor, aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Ok, ¿y cómo es posible que nuestros pecados, aunque sean como el tinte más oscuro, pueda llegar a quedar como la nieve? Según sus propias palabras. Bueno, ahí en ese versículo dice que vengan, pónganos las cosas en claro. So I guess como arrepentirnos y como reconocer a dónde nosotros estamos mal, y arrepentirnos y poner como todo de acuerdo para ya, like, Dios ver que nosotros estamos arrepentidos genuinamente. Ok, y para el hermano Brian, ¿cómo ve, qué nos enseña estos versículos sobre la manera en que Dios ve el pecado? Hermano Brian. Dígame. Para usted, que en sus palabras, ¿qué nos enseña estos versículos sobre la manera en que Dios ve el pecado? En mis palabras sería que el Señor aborrece el pecado, pero si estamos dispuestos a arrepentirnos, se nos perdona. Okay. Yeah. ¿Y qué llamada específico le hace al pueblo según el video? No, mire esa parte. Ok, está bien. Entonces, para usted, sus palabras, ¿cómo sería posible que nuestros pecados, aún que fueran como el tinte más oscuro, puedan llegar a quedar blancos como la nieve? Para que nuestros pecados sean blancos como la nieve, tendríamos que tener un arrepentimiento de todo corazón. Hacer lo mismo que hizo el pueblo de Nínive cuando el Señor los quería destruir. Todos se unieron en un solo ayuno de corazón para pedir el perdón del Señor, para que el Señor los perdonara y no destruyera el pueblo. Sí. Ok, Yeah. entonces creo que seguiríamos al otro, hermano. Saludos cordiales. Les habla su buen amigo y hermano, el doctor Samuel Pagán, para proseguir con esta serie de presentaciones sobre el libro del profeta Isaías. Y en esta ocasión exploraremos el tema de un Dios santo que afirma la esperanza en medio de los grandes desafíos de la vida. Los estudios bíblicos en los últimos siglos han propuesto que el libro de Isaías puede dividirse en por lo menos 3 secciones básicas y fundamentales. La primera presupone que el pueblo de Dios vive en la ciudad de Jerusalén
y que los mensajes proféticos tienen un claro énfasis de juicio, aunque también incorporan algunos temas de esperanza y de contextualidad. La segunda parte del libro del profeta destaca los temas de la consolación y de la esperanza que pueden relacionarse con periodos exílicos y dolores del pueblo. Para concluir, se presenta una tercera sección del libro de Isaías, cuya teología alterna los mensajes de restauración nacional con los de juicio divino. Además, destaca nuevamente la ciudad de Jerusalén, luego del regreso de los deportados en Babilonia. Isaías era un hombre de Dios, un profeta visionario, un analista de las implicaciones espirituales, sociales, políticas y económicas de las decisiones del pueblo y de sus líderes. Este profeta estaba en diálogo continuo con Dios, y esa intimidad le permitía predicar con sentido de pertinencia, autoridad espiritual, virtud moral. Las palabras de Isaías no se presentan para halagar la musicalidad del oído del pueblo, sino para transmitir la revelación de un Dios eterno, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. El gran mensaje del profeta que se manifiesta en las diversas secciones del libro es que la salvación del pueblo depende directamente de Dios y no de las alianzas políticas y militares con las diversas potencias mundiales. La liberación nacional es prerrogativa divina, no es el producto de la sagacidad política ni el resultado de las estrategias militares. La esperanza del pueblo de Dios no se puede fundamentar en las decisiones que no toman en consideración la voluntad de Dios, que ciertamente es agradable y perfecta. Para Isaías, las decisiones en la vida deben tomar en cuenta los temas fundamentales de la justicia, la integridad, la santidad, el respeto, la dignidad, la misericordia y el amor. Los primeros capítulos del libro de Isaías están dedicados al reproche y la crítica de la conducta del pueblo, particularmente de las acciones de sus líderes, tanto religiosos como políticos y militares, que no cumplían con los estatutos divinos ni seguían con las enseñanzas que se derivaban de la ley de Dios. Compara al pueblo con las naciones de Sodoma y Gomorra para destacar la gravedad de la situación y puntualizar la inminencia del juicio divino. Isaías no está ajeno de las acciones pecaminosas del pueblo, ni ignora las decisiones imprudentes de los gobernantes. El profeta analiza las dinámicas internas de la ciudad para poder presentar su mensaje con sentido de pertinencia, justicia y esperanza. Desea el profeta que su mensaje llegue a todos los sectores de la sociedad. Uno de los títulos preferidos del profeta para referirse al Señor es el Dios Santo de Israel. Esa descripción divina tiene por lo menos dos implicaciones teológicas inmediatas. Exalta de forma directa la majestad, el poder, la bondad divina. A la vez, pone de relieve la misericordia del Señor hacia el pueblo de Israel. La santidad de Dios es un valor teológico fundamental en Isaías, que revela las implicaciones morales, nacionales y las repercusiones éticas y personales que se demanda por a Dios de su pueblo, de sus líderes. Un Dios santo requiere un pueblo santo. Y la revelación de ese Dios santo se desprenden las implicaciones de su naturaleza: integridad, respeto, dignidad, honestidad, verdad, perdón, amor, fe y justicia. Al leer el libro del profeta Isaías, no podemos ignorar que la crítica profética llega también sin divisiones a las estructuras religiosas del pueblo. El profeta le habla al rey, al pueblo y particularmente
a los líderes religiosos que deben ser modelos de fidelidad y buen testimonio a la comunidad. Ese Dios maravilloso y extraordinario, que aún los serafines aclaman con júbilo y afirman su gloria y santidad de forma repetida, demanda que el pueblo y sus representantes vivan de acuerdo con los valores y las enseñanzas que provienen de la ley de Moisés. Y entre esas enseñanzas está la implantación de la justicia, que según Isaías no es un tema teológico o político para el diálogo filosófico, sino un valor moral y espiritual que debe ser aplicado tanto en medio de las relaciones interpersonales en la sociedad como en las relaciones y conversaciones diplomáticas internacionales. Para el profeta, aunque el culto a Dios y las ceremonias religiosas pudieran tener importancia, es vacía e inútil la adoración que presentan las personas que tienen las manos manchadas de sangre inocente, que es una forma figurada de aludir a los actos de justicia. Isaías relaciona la experiencia religiosa de la gente con el estilo de vida, al afirmar que las diversas actividades en el templo, incluyendo los sacrificios, no tenían valor alguno ante Dios si no estaban acompañados por actos concretos de afirmación de la justicia en medio de las vivencias cotidianas del pueblo. Isaías, en su mensaje, relaciona íntimamente la consagración a Dios, las ceremonias religiosas y las celebraciones culticas con los estilos de vida, con la forma de reaccionar ante los desafíos cotidianos y con las maneras de proceder en el hogar, en la comunidad y en el gobierno. Para el profeta, los encuentros verdaderos con Dios generan transformaciones personales y esas dinámicas transmiten los valores asociados a la revelación de la ley de Moisés y la manifestación extraordinaria de la santidad que proviene de Dios. Ese juicio divino, según Isaías, tiene una finalidad purificadora, pues intenta restaurar y renovar al pueblo. El castigo divino no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el nivel ético, espiritual y moral que Dios requiere de su pueblo. El libro de Isaías manifiesta un firme reclamo al arrepentimiento sincero, que es la actitud humana que incentiva la misericordia de Dios. La humildad y el reconocimiento de la condición humana frágil y pecadora es un requisito fundamental para el arrepentimiento y para recibir el perdón y la misericordia divina. Respecto al juicio divino restaurador, el profeta incluye un tema de gran envergadura teológica e importancia histórica. Un grupo pequeño del pueblo se salvará de las manifestaciones de la ira de Dios. El Señor, de acuerdo con este postulado teológico, no destruirá totalmente a Israel, sino que conservará una parte. Esos sobrevivientes que serán salvados y redimidos por la misericordia y la bondad de Dios se identifican en las Escrituras en ocasiones como el resto o el remanente del pueblo. Y ese remanente se distingue por su fidelidad al Dios Santo, que transmite esa esencia divina a la comunidad. Ese mensaje de Isaías al mundo religioso tiene implicaciones para la sociedad contemporánea. La gente de Dios fundamenta sus programas en los valores que representan la esencia bíblica, los principios que emanan de la revelación en el monte Sinaí y en los discursos de Jesús de Nazaret, especialmente el Sermón del Monte. Esa revelación divina requiere que los seres humanos se pongan de pie y con autoridad reconozcan que en humildad el Dios eterno se mueve con misericordia, con un fin transformador, redentor y restaurador.
preguntas a Yami, pero hermana Demetria dijo ella que el micrófono no le servía. Y también la hermana Silvina dice que no se puede conectar. Ya se conectó la hermana Silvina y la hermana ¿Ya? Yami está usando el chat. Ok, entonces sí Entonces, le puedo hacer preguntas a ella. sí, ahí está. Yami está Ok, escribiendo ahorita. Dice que sí. ok. Yami, ¿de qué manera la anima a usted los mensajes que estamos escuchando de desafío y esperanza a mantener constantemente en la fe, obediencia hasta que Dios cumpla sus promesas? Está escribiendo, hermana. Dice, espérame. Ok, ok, en lo que ella contesta, tal vez la hermana Silvina pueda responder alguna. Escuché nada, ¿cómo voy a responder? Ok, está bien. Entonces dice Ella apenas que entró. los líderes religiosos particularmente debían ser modelos de fidelidad y de buen testimonio a una comunidad. Entonces, ver que ellos tomaban decisiones sin tener en cuenta la justicia, la santidad y la misericordia, dice, y hoy en día, ¿de qué manera nos impacta a nosotros? Por ejemplo, en el ejemplo de nuestros pastores y maestros de la iglesia, ¿cómo le impacta eso a usted? Comparados con los líderes religiosos, Sí, en lo... comparados, no, pues los líderes religiosos ponían cargas pesadas que ellos no las cumplían, pero querían que el pueblo la cumpliera. Entonces aquí los líderes pasan también por los mismos problemas, las mismas circunstancias y como quiera avanzan y eso pues uno lo va viendo que pese a que no estudiaron, que no, bueno, yo los conozco desde, hablando de mis pastores, pues, que me han enseñado con el ejemplo y la humildad. Okay. Y Yami, ¿ya está lista? Está escribiendo, hermana. Ok. Pues sí, hermana, porque los líderes religiosos solamente tenían religiosidad y ahora no, nos enseñan cómo salir adelante en cualquier circunstancia, Sí. en cualquier un problema, saben que nos enseñan que la solución es venir, creer en Jesús, creer en, tener fe en todas las áreas y siempre esperar que seamos prisioneros de la esperanza. Siempre he dicho yo que soy prisionera de la esperanza. Oh, sí, porque dicen en el libro que del profeta destaca los temas de la esperanza que pueden relacionarse con periodos, dice, de exilio y dolores del pueblo, dice, pero eso en parte para nosotros nos ayudaría con la esperanza a ser libres, esperanza a que Dios Esperanza en todo, haga en una todo, nueva en vida todo, y aunque, todo eso. y yo te voy a decir porque ya pasé por ahí, yo cuando miraba todo oscuro decía, Padre, tú sabes que va a amanecer, esto no es para siempre, pero siempre le digo, enséñame a confiar en ti, aunque vea la situación que vea, como vea. Le digo, Sí. porque ¿qué gano con pelearme contigo y reclamarte? Pues no gano nada. Sí. Y en la Ya versión del tengo, hermano Brian o la hermana Annalí, ¿qué opinan sobre eso? ya tengo lo de So- Yami, hermano. Perdón. ok. Yami Oh, escribe, sí. me llama atención, habla de lo que tenemos que hacer y habla mucho de los problemas políticos que tenemos hoy en día y que nos tenemos a aferrarnos a Dios. Si no nos agarramos de Dios, nos podemos desenfrenar fácil
la importancia de la sanidad y de la fe. El hermano Brian compartió la escritura Mateo 7, 2 a 5. Ok. Entonces, ¿qué seguimos conversando o seguimos con el siguiente? ¿Qué opinan? Pues es que, ¿qué tema pusieron o qué? O es que vamos a hacer preguntas luego de cada video. ¿Y cuántos videos pasaron? ¿Uno nomás o qué? Ahorita apenas van 2, faltan 10. ¿De verdad? Sí, pero ustedes deciden si los hacemos todos de una vez, ¿verdad, hermana Demetria? O tomamos otra clase luego. Ustedes son del grupo, yo estoy aquí para ayudarles. No sé si después de las 9 voy a tener que desconectar porque me toca predicar y yo necesito seguir preparándome. Entonces, yo pienso que tal vez podemos hacer como ver 3 videos más, hacer los 5 y tener otra clase y terminar los otros 5. Sí, son 12. Son 6 y 6. Ajá. Ok, entonces hay que seguir el otro para avanzar, ¿no? Okay. Pero esos, ¿cómo los vamos a aplicar en la tarea a los que ya pasaron y los que van a pasar? Les voy a explicar la tarea. Asignación es en grupo, ¿verdad? Y después de terminar todos los videos, la hermana está tomando apuntes de lo que están hablando en grupo y ella va a tener que hacer una presentación, ¿verdad? Y va a ser virtual, pero todos los estudiantes van a estar ahí. Y cada grupo va a hablar de lo que su grupo habló y para que cada uno tenga una idea de las diferentes asignaciones. Este es el primero. Después de esto, en la librería virtual está el libro, como un resumen del libro de Isaías. Está como 4 o 5 páginas. Eso lo van a discutir juntos y ella va a entregar al hermano Jaime, al maestro, una tarea escrito de 3 párrafos. Uno va a ser presentación virtual del grupo, otro va a ser la tarea entregada, el párrafo del resumen del libro de Isaías. ¿Sí me entendieron? Yes. Ok, all right. Puede seguir. Hermano Brian está haciendo su avatar. Eso, hermano Brian. Me estoy motivando. el hermano Brian va a hacer el informe. Yo le voy a pasar las notas para que haga la tarea virtual. Yo mato a la hermana Silvina. Oiga. ¿Y Siva no tiene su avatar, la hermana Silvina? Cállate, Chino, tú eres el maestro. Oiga. La hermana Denia. No, yo estoy toda de negro. Bueno, sigamos con el otro para que avancemos. Ok. Saludos cordiales. Proseguimos con las presentaciones de esta forma en torno al profeta Isaías. Y en esta ocasión vamos a destacar el llamamiento del profeta. Les habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Una de las narraciones más apreciadas y recordadas de la Biblia presenta el llamamiento del profeta Isaías. Sobre este texto bíblico no han sido pocos los sermones o los estudios bíblicos que se han presentado.
Además, no podemos ignorar que el tema de la vocación del profeta ha sido fuente de diversas expresiones de arte, como poemas, pinturas y esculturas. En un texto bíblico que afirma la santidad, la gloria de Dios, es una revelación extraordinaria. El llamado de Isaías es una especie de introducción de una sección en el libro conocida como el libro del Emanuel, cuyo contexto social, político y militar inmediato es la guerra siro-efraíta. Antes de compartir sus consejos y recomendaciones al rey en torno a esta seria crisis de seguridad nacional, el profeta Isaías presenta sus credenciales vocacionales. El año de la vocación es posiblemente el año 740 a.C. y la visión tiene lugar posiblemente en el templo de Jerusalén. La revelación divina fue en el lugar santísimo, donde estaba ubicado el arca del pacto, que era el trono, el asiento visible y temporal del Dios invisible y eterno. El entorno de la experiencia es de esplendor, gloria y santidad. Y el propósito es poner de manifiesto la vocación profética de Isaías. Los serafines o los ardientes cantaban la santidad divina en 3 ocasiones. Santo, 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 la tierra está llena de tu gloria, porque deseaban enfatizar la perfección de la naturaleza extraordinaria del Dios que se revelaba. La gran pregunta divina pone de relieve el propósito fundamental del pasaje bíblico de la revelación. ¿Quién representará a Dios ante el pueblo? ¿Quién le hablará a la comunidad en el nombre del Señor? ¿Quién comunicará a la gente la palabra divina en los momentos de crisis y momentos de adversidad? La respuesta del profeta fue firme y decidida. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No hay ambigüedad, no hay asomo de duda, no hay desorientación. Isaías responde con certeza al llamado divino, aunque la empresa era compleja, difícil y desafiante. El profeta Isaías es enviado a predicar en medio de una sociedad que no estaba dispuesta a escuchar la palabra del Señor, comenzando por el rey Acaz y su pueblo. El pueblo decidió seguir sus propios criterios, designios, intereses, en vez de atender con humildad y respeto el mensaje del profeta. Habían desarrollado un estilo de vida separado de la gracia de Dios, alejados de la voluntad divina. Esa rebeldía inicial, de acuerdo con el relato de vocación de Isaías, propicia que el pueblo se hiciera más ciego y terco ante el mensaje de Dios. La rebeldía ciega, la rebeldía desorienta, la rebeldía impide que la gente pueda ver la gloria divina en la vida. Sin embargo, en la narración inicial de su llamado ya se pone de manifiesto que de forma solapada y tenue el tema del resto y remanente fiel del pueblo. Pues aunque el juicio sea intenso, la destrucción extensa y la devastación profunda, un tronco de la simiente santa, es decir, un remanente leal del pueblo, se salvará. De acuerdo con el mensaje del profeta, aunque el pueblo en general estaba desorientado, había una sección fiel que escuchaba, apreciaba y obedecía la revelación divina. En un contexto de crisis nacional, Isaías afirma que antes que una mujer joven de edad casadera o virgen, de acuerdo con la tradición de la Septuaginta, dé a luz un hijo, y ese niño tenga la edad suficiente para discernir entre lo bueno y lo malo, los ejércitos de Siria e Israel serán derrotados, es decir, en un lapso corto de tiempo. Esa será la señal divina al rey. Y el niño a nacer se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros.
Aún en medio de los anuncios de crisis y desventuras de la vida, siempre la presencia del Señor acompaña a su pueblo. Este mensaje de Isaías al rey Acaz no solo tuvo la importancia histórica inmediata en el contexto de una guerra, sino que ha sido objeto de lecturas mesiánicas que han llevado este mensaje profético a nuevos niveles teológicos. El evangelista Mateo, por ejemplo, citó este pasaje como un anuncio extraordinario del nacimiento virginal del Mesías, que de acuerdo con la teología cristiana es Jesús de Nazaret. Y de esa forma, el mensaje del profeta Isaías se convirtió en parte de las profecías que anuncian la llegada del Cristo, del ungido, del Mesías de Dios. De acuerdo con la palabra de Isaías, ahora Siria era el instrumento de la voluntad de Dios, el Dios verdadero, el Señor de los ejércitos y la historia. Es además Señor absoluto, no solo de Israel, sino de las naciones. El Dios que es pastor, altísimo, omnipotente, eterno y liberador, también es el Señor de toda la tierra y de todos los pueblos que la habitan. En ese mismo contexto de guerra y mensajes de juicio y esperanza, el libro incluye dos profecías mesiánicas dignas de mencionar, pues tienen gran importancia y virtud espiritual. La primera se relaciona con el nacimiento y reinado del Mesías futuro del pueblo, en el cual se revelan sus nombres propios: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esos pares de nombres revelan la naturaleza singular del Mesías. Y para los evangelistas cristianos, esos mismos nombres presentan diversas áreas del ministerio de Jesús de Nazaret. Esos nombres ponen de relieve su misión, naturaleza y poder. Además, respecto a este mismo personaje mesiánico que proviene de la dinastía davídica, se presenta el tiempo ideal para establecer un gobierno extraordinario de justicia, paz, armonía y dignidad para toda la creación de Dios. Isaías le habló al rey y al pueblo en un momento de adversidad y crisis. Presentó una serie de palabras de juicio que además tenían el potencial del triunfo y la virtud de la esperanza. El objetivo del profeta Isaías no era asustar al pueblo, ni que se desorientaran ante lo que podía llegar a la comunidad. La finalidad era motivar a la gente al arrepentimiento, fomentar cambios positivos en la conducta, incentivar cambios en los estilos de vida que pusieran de manifiesto la misericordia de Dios y la respuesta humana a esas manifestaciones especiales de amor. El mensaje de Isaías cobra dimensión nueva con la llegada del Mesías cristiano, que llega de la casa de David. Sobre ese extraordinario ungido de Dios se manifestará el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y el poder divino se demostrará por la sabiduría y el entendimiento. Se revelará por el consejo y el poder. Se hará notorio por el contentamiento y el temor del Señor. El mensaje de Isaías incluye no solo el anuncio de la llegada del Mesías, sino que presenta la manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Para Isaías, la llegada del Mesías incluía también la revelación del Espíritu. Esas manifestaciones vendrían para confirmar las enseñanzas y los milagros del Mesías. De singular importancia en el mensaje profético es que el Espíritu hará que el Mesías le enseñe al pueblo la importancia de deleitarse y disfrutar de la revelación del Señor. Esa palabra de Isaías
es necesaria en la sociedad contemporánea. Cuando se viven momentos de confusión, se necesita la palabra sabia y orientadora del Espíritu Santo de Dios. En tiempos de adversidad y crisis, la intervención del Espíritu es la respuesta divina en medio de los problemas y de los procesos decisionales importantes en la vida. La gente sabia y sobria busca la ayuda y la revelación del Espíritu Divino en los momentos decisionales. El llamado del profeta Isaías abre las puertas a la intervención del Mesías, abre las puertas a la intervención de la revelación divina por el Espíritu Santo, que es capaz de orientarnos por el sendero de la vida, por el sendero de la dignidad, por el sendero de la humildad y por el carril de la esperanza. Con las preguntas. Dice que la primera bueno, dicen que una de las que, ¿cómo decirlo? De las que habla de la primera relación con el nacimiento y el reinado del Mesías futuro del pueblo, el cual se revelan sus nombres propios, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cómo cómo decirlo? ¿Qué le enseñan esos nombres a usted, hermana Analí? ¿Cómo los toma al decirlos, al expresarse sobre ellos? ¿Y qué le enseña sobre eso? Con todos esos diferentes nombres podemos ver que hay como diferentes características de Dios, que Dios es como no solo tiene como muchas cosas de él, ¿verdad? Que como que es nuestro proveedor, todo eso como no sé, como me enseña a mí que Dios es muchas cosas en una, ¿verdad? Y como si como hay que decir que, por ejemplo, que estoy, a ver, ¿cómo se dice? Se me olvidó cómo era la palabra. Si estoy como luchando con algo, ¿verdad? Y siento que yo no puedo luchar yo misma, ¿verdad? Con el nombre como que Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Que ahí yo puedo ver que Jehová pelea por mí, ¿verdad? Cada diferentes nombres, como si estoy pensando, como es pensando en diferentes personas o diferentes como cualidades de personas, pero en un solo Dios, ¿verdad? Si estoy pasando por una cosa, puedo pensar, ok, Dios o como un nombre de Dios, ¿verdad? No sé, es mucho. Yeah. ¿Y cómo se deleita usted en las enseñanzas de Cristo? ¿Cómo? No sé cómo significa eso. Si ve en el capítulo, nos habla mucho acerca de la profecía mesiánica del Mesías, que tendría pues gran importancia y virtual espiritual, ¿no? Okay, yeah. En el video dice que una de las focuses como de uno de los mensajes de las profecías de Isaías era de motivar a la gente de arrepentimiento y también confirma la llegada del Mesías y del Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos que desde hace muchos, muchos años antes de la venida de Dios, que eso ya fue como planeado, es como I guess antes de eso es como una esperanza, que iba a venir y que va a regresar otra vez el Mesías. Okay. Hermano Brian, ¿a usted cómo se le conmueve su corazón por las personas que todavía no han confiado en Cristo como su Salvador?
Pues da tristeza, sí, um, pero da más tristeza aún cuando tú les quieres advertir, los quieres guiar y les quieres anunciar lo que la venida del Señor, lo que el Señor representa, y advertirles también lo que puede suceder si no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Um, Tú les presentas un ejemplo, les presentas algo, ¿cómo le diré? Les presenta una salida a este mundo que va siendo guiado a la perdición y no lo quieren aceptar y no quieren seguir el, ¿cómo le diré? El camino más fácil, ¿verdad? Para Ok, prevenirlos de que se pierdan para siempre. ok. ¿Y cuál sería una de las formas que usted podría mostrarles el camino hacia la salvación? Pues lo primero sería nuestro testimonio, ¿verdad? Pues hablarles a ellos de nuestro testimonio, de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de lo que el Señor nos ha cambiado. Y ¿qué más? ¿No más? Ok. Entonces sigamos con el otro. Saludos cordiales. Les habla nuevamente su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Y en esta ocasión, el tema de mi presentación es el juicio de Dios. Hay una sección del libro de Isaías que requiere nuestra atención detallada, pues se relaciona con el juicio del Señor. Para muchas personas, el juicio es una manera de asustar a la gente para motivar el arrepentimiento y la convicción. Y aunque los juicios son fuertes y son decisivos, la finalidad es la conversión. Además, los mensajes de juicio ponen de manifiesto el resultado de las acciones humanas. Los juicios de Dios son parte del fruto que trae la desobediencia y la rebeldía a la palabra divina. Una sección importante del libro de Isaías, por ejemplo, del capítulo 13 al 23, incluye una serie de mensajes de juicio a las naciones extranjeras, que no solo ponen de relieve el nacionalismo del pueblo, sino que reafirman la teología universalista que se presenta en el libro. El Dios bíblico es Señor absoluto de toda la creación, de toda la historia, de todos los pueblos, de acuerdo con esta visión teológica, incluyendo pueblos vecinos de Israel. Y hasta las naciones enemigas son parte de la revelación del Señor. El poder divino, según el libro de Isaías, no está confinado a las fronteras internas del pueblo de Israel, sino que sobrepasaba esos límites locales para intervenir de forma decidida y destacada en la historia local, nacional, internacional y mundial. Es importante en esta sección del libro de Isaías, pues se pone de manifiesto y se mueve el tema del juicio a Judá e Israel al ámbito internacional, para posteriormente llegar a niveles cósmicos extraordinarios. El Señor demostró su poder en la creación y confirmó sus virtudes en la liberación del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, de las manos del faraón. Ahora revela su autoridad sobre toda la naturaleza. Entre las naciones extranjeras que identifican en el libro de Isaías
y las que se presentan oráculos de juicio firmes y decididos. Están las siguientes naciones: Babilonia, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto y Tiro. Esta lista de naciones que se identifican y a las cuales el profeta presenta el juicio del Señor son pueblos vecinos de Israel y Judá que en diversos momentos de la historia han atentado contra la vida del pueblo de Dios. Y estas palabras de juicio a los enemigos del pueblo son bienvenidas dentro del pueblo de Israel, porque son fuentes de esperanza y seguridad para Israel y para Judá. El mensaje del juicio divino no es una palabra general a quien pueda interesar. Es la revelación divina que toma muy seriamente en consideración los pensamientos, las decisiones individuales y colectivas. El juicio no es una reacción irracional de un Dios enojado, sino las acciones divinas bien pensadas que orientan a los pueblos a tomar decisiones justas, sobrias, sabias, prudentes. Según la revelación de la voluntad de Dios, hay una sección del libro de Isaías importante, los capítulos del 24 al 27, que se han relacionado con la literatura apocalíptica, es de vital importancia, por los temas teológicos que aborda y también por las imágenes literarias que desarrolla. Entre los asuntos que se ponen de relieve y se atienden en esos mensajes se incluyen los siguientes: el gran banquete escatológico, el castigo a los poderes celestiales y la resurrección de los muertos. Al poema de juicio inicial le sigue un cántico de alabanzas al Señor por las maravillas que ha hecho en medio de la historia. Especialmente en el poema se menciona la derrota de los enemigos, la ayuda a la gente necesitada, el anuncio del banquete al final de los tiempos y la presentación del castigo a Moab en representación de todos los pueblos enemigos del pueblo de Dios y del Señor. Una manera adicional de poner de manifiesto la capacidad divina de implantar la justicia en medio de la historia de la humanidad. En el poema, el profeta le canta a Dios porque ha hecho maravillas hermosas, por sus consejos sabios, porque tiene la capacidad y el deseo de transformar y restaurar ciudades. Un mensaje de gratitud y alabanza, pues aún en medio de las adversidades y los juicios de la vida, la gente de bien tiene la capacidad y el deseo de alabar y glorificar al Señor. Le sigue otro salmo de confianza en el Señor, que posiblemente consta de por lo menos dos poemas básicos. En primer lugar, el pasaje bíblico reconoce que el triunfo en la vida se debe a la intervención divina. Presenta, además, una oración de seguridad y confianza en el Señor y una petición de apoyo ante los enemigos. Culmina el salmo como una respuesta a las oraciones del pueblo y el consejo a esperar en la victoria que proviene únicamente del Señor. El mensaje final de esta sección apocalíptica desarrolla el tema de la restauración del futuro. Se afirma que las naciones serán juzgadas y que Israel es la viña del Señor y que tendrá que sufrir, pero que los desterrados del pueblo regresarán del cautiverio. El destierro, que en la antigüedad era visto como la muerte de los pueblos, no será la palabra final de Dios para el pueblo de Israel. Para el profeta,
La calamidad mayor que puede manifestarse a la humanidad no tiene el poder de destruir al pueblo de Dios. Esa es una palabra de esperanza y seguridad. Una profecía de futuro y de sobriedad. Un mensaje de triunfo y de victoria, aún en medio de las más grandes adversidades y calamidades en la vida. El tema general del juicio divino se mueve ahora del plano internacional y cósmico al nacional y existencial. El contexto de estos mensajes de Isaías, del capítulo 28 al 33, generalmente la crisis que generó la muerte en Asiria del rey, y la ascensión al trono y la consolidación del poder de su hijo. Los mensajes que se incluyen en esta sesión se articulan de una singular forma de comunicación profética que comienza con una expresión determinada. Ahí, para poner claramente de manifiesto la naturaleza, gravedad y extensión del juicio divino. Esta sección comienza con un reproche directo al reino del norte, Israel, posiblemente antes de la caída de Samaria. Y entre los temas que se exponen en estos oráculos de juicio divino se encuentran los siguientes: la amonestación a los sacerdotes y los profetas, identificados como borrachos; la represión por haber buscado ayuda en Egipto, desconfiando del poder divino y de la palabra del Señor; afirmación de los planes divinos como sabios, en forma de parábola; la proclamación del dolor de Jerusalén, identificada con el nombre simbólico de Ariel y su futura liberación; la afirmación en torno a la ceguera e impotencia e hipocresía del pueblo; el rechazo a quienes pretenden actuar de espaldas al Señor; el juicio divino contra Asiria y Egipto; la advertencia final a las mujeres de Jerusalén. La palabra determinante de este grupo de mensajes de juicio culmina con un firme y claro oráculo de esperanza y de restauración. Posiblemente este poema se ubica en el culto del templo, pues contiene secciones dialogadas en las que participan varias personas o grupos de la comunidad. Incluye el sexto o anuncio de desastre, una lamentación profunda y la respuesta divina de exaltación de la gloria de Dios. Todo el mensaje de Isaías culmina con la esperanza mesiánica de ver al gran rey. Manifestará ampliamente su poder salvador y liberador en medio del pueblo. Esa revelación del profeta de Isaías se mueve del dolor a la esperanza, de las lágrimas a la consolación, del cautiverio a la liberación por la mismísima gloria de Dios. Según el video va para la hermana Yami, ¿qué clase de influencia cree que da este video para usted? A través, ya ve que habla de mucho de los salmos y de todo eso. ¿Qué le trae a usted eso de influencia, en positivo o negativo? Dice ella que la espere un momento, está escribiendo. Ok.
Hermana Silvina, dice que en el primer lugar el pasaje bíblico reconoce que el triunfo en la vida se debe a la intervención divina. Presenta además una oración de confianza en el Señor y una petición de apoyo ante los ojos de los enemigos. Para usted, ¿cómo sería una oración de confianza para Dios? ¿Cómo haría una oración de confianza? Hermana Silvina, ¿sí me escucha? Oh, creo que no. Dice la hermana Yami que dice, dice a mí, dice mi influencia de tener esperanza y motivar a la gente y a nosotros a arrepentirnos a Cristo, dice cada día limpiarnos. Dice. Y alimentar nuestro espíritu, dice. Hermana Analí, ¿cuáles de los pecados que cometían la audiencia de Isaías observas en ti y en la ciudad o en el entorno en que caminas, que convives con las personas? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles de los pecados que cometían la audiencia de Isaías observas en ti y en la ciudad o, mejor dicho así, en el contorno que la rodea de las personas que puede ver o así? ¿Sí me explico? Yeah, I mean, ¿cómo se dice? Creo que como hay algunas veces, como podemos poner de ejemplo que, like, los pastores como Isaías o como líderes, ¿verdad? Que que como nos motivan o como nos, ¿cómo se dice? Nos dan como ejemplos o como tratar de enseñarnos cómo acercarnos más a Dios y mejorarnos y cómo seguirlo más y tener una relación con Él y like podemos like ver en nuestro alrededor que, ¿cómo se dice? Hay gente que como yo incluida, ¿verdad? Que no son obedientes, um, aunque, I mean, Dios puso a Isaías ahí para hablarle al pueblo y al rey, igual Dios puso a los pastores para como hablarnos a nosotros, guiarnos al pueblo y algunas veces nosotros no somos obedientes a lo que los líderes o los pastores nos dicen a nosotros hasta que como algo pasa o hasta que Dios como Él, um, como una profeta, nos da como una corrección o algo así. Nosotros, hay veces que nosotros somos desobedientes hasta que Dios mismo, Él nos tiene que como corregir y decirnos que, okay, like, decirnos Él o hasta que nosotros vayamos por como un proceso. Ok. Hermano Brian, para usted, dice, ¿para ti es Dios el primero a quien recurre en tiempos difíciles o qué es la primera reacción que usted tiene en una situación difícil, en algún problema, una enfermedad, no sé? ¿Para mi persona o para Sí, todos? para su persona. Es que las preguntas son como en la forma como usted reaccionaría en lo que usted. Mire, voy a ser honesto. Cuando llega problemas y situaciones a nuestras vidas, lo primero que hacemos es enfocarnos mucho en el problema y nos olvidamos que tenemos un Dios
que si nosotros nos refugiamos en Él, Él nos puede librar y nos puede y puede cambiar ese problema y esa situación que estamos enfrentando. Pero lo primero que hacemos es enfocarnos en el problema y como dicen, ahogarnos en un vaso de agua cuando la solución la tenemos nomás doblando rodillas y hablando con nuestro Padre Celestial. Ok. ¿Y qué cree qué clase de influencia cree que puede ser usted para, bueno, para la iglesia, para la ciudad, para otros? No me la ponga difícil. Ay, ¿Por qué? Es las preguntas que están en la guía, puede checar. tener que hablar con la hermana de no, no se crea. ¿Qué clase de influencia puedo hacer? Ujú. Pues lo único qué clase de influencia puedo hacer, pues demostrarle a las personas y a la comunidad y a la iglesia que todo se puede con Cristo. Que si tú, no te voy a decir que todo va a ser bonito, color de rosa, no, pero cuando tienes una intimidad con el Señor y te metes con el Señor, tú miras las cosas diferentes. La familia, tú la amas más, a tu pareja también. Todo lo que está alrededor de ti empieza a cambiar y empiezas a mirar las cosas diferente, empiezas a ser de apoyo, de ayuda a los que están alrededor de tu persona, que están necesitados también. Y el Señor a veces te da palabra a ti para que tú le compartas a alguien más también. Ok. Entonces seguimos al próximo. Llevamos por el número 5, ¿no, hermana Demetria? Sí. Saludos cordiales. Les habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán, para proseguir con estas enseñanzas que surgen del mensaje del profeta Isaías. Los mensajes de juicio en el libro del profeta se presentan junto a la palabra de esperanza. En esta ocasión, el tema toca nuevamente a las naciones y presenta el futuro glorioso de Jerusalén. Identifica poéticamente la ciudad como la ciudad de Sion. El peligro ahora ya no es Siria, pues el contexto histórico del mensaje presupone el periodo exílico, sino las naciones en general y Babilonia en particular. La esperanza de retorno a Jerusalén, luego de la experiencia amarga y dolorosa del exilio, genera en el pueblo un sentido grato de felicidad, esperanza y gozo. Posiblemente por la afinidad en los temas, el estilo literario y el contexto histórico, esos poemas deben relacionarse con la segunda sección mayor del libro, que van del capítulo 40 al 55, que presenta sus mensajes de forma similar, en categorías poéticas extraordinarias. De esa manera, el libro del profeta Isaías va moviendo su mensaje de juicio a la redención, del cautiverio a la liberación, del dolor al júbilo. Esta sección y la próxima presentan un nuevo énfasis: la consolación del pueblo, la restauración nacional. El profeta está muy interesado en la calma y la salvación del pueblo. Esta sección del libro incluye dos aspectos fundamentales e indivisibles de las actividades de Dios en medio de la historia, en medio de las realidades humanas.
el juicio divino que responde a los pecados y las injusticias de las naciones, y el gozo que produce regresar del cautiverio y superar las grandes dificultades en la vida. Una vez más, el libro de Isaías pone en balanza la ira divina y la misericordia de Dios. La convocación de las naciones del capítulo 34 es un recurso literario de gran importancia para subrayar la extensión y magnitud del juicio. Luego del exilio, aunque el pueblo ya había experimentado el poder de la liberación, las dinámicas humanas requerían que el mensaje divino mantuviera ese sentido importante del dúo temático de juicio y esperanza. Entre las secciones del juicio divino de la primera sección del libro y los mensajes de consolación y esperanza en la segunda parte de la obra de Isaías, se incluye una serie de narraciones de gran valor histórico y teológico, que bajo ningún concepto deben entenderse como algún tipo de apéndice secundario. Se trata de algunos eventos de importancia capital relacionados con el rey Ezequías en el difícil contexto de una crisis de la ciudad de Jerusalén ante los posibles ataques asirios. Estos capítulos son casi idénticos a los que previamente se habían incluido en los libros de los reyes en torno a esa compleja crisis con el imperio asirio. Los temas específicos que se exploran en esa sección son los siguientes: la descripción de la invasión de Sennacherib a las ciudades fortificadas de Judá, la liberación milagrosa de la ciudad de Jerusalén de los ataques del ejército asirio y la muerte de Sennacherib a manos de sus propios hijos, la enfermedad mortal de Ezequías y su posterior prolongación de la vida, luego que el monarca se humillara ante Dios en oración. Y finalmente, la recepción de los delegados judíos provenientes de Babilonia, que finaliza estos mensajes transitorios. Estos temas hacen la transición teológica, literaria e histórica de la primera sección del libro, en el cual abundan los temas de juicio y los reproches divinos al pueblo, a una próxima parte que destaca los temas de la esperanza, la liberación, la renovación y la consolación del pueblo. De singular importancia es la sección que habla de la enfermedad del rey Ezequías. El texto bíblico es claro referente a lo que aconteció con el monarca y en torno a las palabras del profeta Isaías. En primer lugar, la narración indica que en medio de la crisis de Judá con Asiria, donde el futuro del pueblo estaba en un momento crítico, el rey enfermó de muerte. Y aunque el texto bíblico no identifica la enfermedad, enfatiza que era mortal. El profeta llegó a visitarlo para darle la palabra del Señor, que ciertamente no era muy esperanzadora. Para el profeta, la enfermedad del rey terminaría con su vida, que debía prepararse para ese evento final. El corazón del relato bíblico es la reacción del rey ante la enfermedad y las palabras del profeta. Ante ese desafío especial y extraordinario de muerte, Ezequías no se amilanó, ni se desorientó, sino que decidió orar al Señor. De acuerdo con el texto bíblico, el rey se humilló y oró. Y al orar, oró de forma tal que Dios lo escuchó. Le pidió al Señor en oración que se acordara de su vida y de cómo había andado en integridad de corazón y que había hecho la voluntad divina a través de su vida. El relato destaca no solo la naturaleza de la crisis, sino la sinceridad del corazón del monarca, la petición por su vida.
Dios escuchó al rey y le dijo al profeta Isaías que regresara al palacio para darle las buenas noticias al monarca. Le dijo a Isaías el Señor que había escuchado el clamor del rey, que había visto sus lágrimas. Por esa razón le extendió la vida por 15 años, como una demostración de la misericordia del Señor, como señal del poder divino. Además de la sanidad, el Señor libraría a la ciudad del poder de los asirios. Este relato tiene una serie de virtudes espirituales y teológicas que no deben ignorarse. En primer lugar, se puede identificar el poder de la oración que hizo el rey. Ante una doble crisis mortal, tanto de salud personal como de seguridad política y nacional, el rey decidió orar a Dios. Ese diálogo con Dios fue el factor fundamental que transformó la realidad personal y política del monarca y trajo vida y esperanza al pueblo. La respuesta a la oración incluye detalles de gran importancia teológica. El texto indica que el Dios bíblico vio las lágrimas del rey y escuchó su oración. La Biblia desea enfatizar que el Dios de la Escritura escucha el clamor de su pueblo y de sus lágrimas. Y esa característica divina no solo se destaca en el libro del profeta Isaías, sino que se pone de relieve en otras narraciones escriturales. Por ejemplo, cuando Israel estaba cautivo en Egipto y Dios decidió liberarlos, pues escuchó el clamor, vio las angustias del pueblo y decidió liberarlos. Esta es una enseñanza de gran importancia bíblica y de Isaías, que es también fundamental en el resto de la Biblia. El rey Ezequías tenía un Dios con capacidad de responder al clamor humano en el momento oportuno. Y ese Dios es además el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a liberar a la humanidad de sus cautiverios, de sus dolores. El profeta incluye en su libro una oración que presentó el rey una vez fue sanado de su enfermedad. Se trata de un salmo de alabanza y gratitud que afirma la misericordia divina y celebra el poder de Dios que se muestra en el instante oportuno. El Dios bíblico no deja las oraciones de su pueblo sin contestar. No ignora el clamor de su pueblo. No rechaza una plegaria que salga de lo profundo del corazón. Las palabras que finalizan el poema del libro de Isaías son reveladoras y muy importantes. Escuchen el poema. El Señor me salvará. Y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumento de cuerda. Ese es el Dios de la esperanza. Ese es el Dios de la vida. Ese es el Dios de la liberación. Ese es el Dios de la gracia. Y es el Dios que da vida y vida en abundancia. Hermana. Solo les voy a hacer una... Bueno, yo creo que la hermana Silvina se salió. ¿Me escuchan? Sí. Sí, porque ya no se escucha. Voy a hacer una pregunta a la hermana Analí y también puede comentar acerca de su opinión el hermano Brian para que podamos avanzar más. Dice la pregunta, ¿cuál fue la crisis personal que le sobrevino al rey Ezequías? ¿Cómo se dice?
que él agarró una enfermedad mortal y Isaías fue a darle como una palabra o noticias de parte de Dios que no eran tan buenas. Y después de eso, después Isaías oró y se humilló delante de Dios y Dios le concedió 15 años más de vida. Ok. Hermano Brian, ¿qué ejemplo de juicio encuentra en la vida del rey Ezequías? Mm, ¿Le puede ayudar usted también, hermana Nali o la hermana Yami? ¿Cuál era la pregunta? Que sí, ¿qué ejemplo de juicio encuentra en la vida de Ezequías? Bueno, por ejemplo, en la enfermedad. ¿Cuál, Okay, qué ejemplo de juicio encuentra en eso? okay. Ezequías, cuando él oró, él le dijo a Dios que se recordara de su vida de él, y cómo el rey Ezequías hacía como la voluntad de Dios y sobre la sinceridad que estaba en la oración a Dios. Aunque él estaba enfermo, él todavía primeramente fue a Dios y oró. um, él era como sincero y él, aunque él recibió noticias malas, él fue a Dios, aunque Dios no necesariamente le tenía que dar más vida, ¿verdad? O darle más años, pero igual él fue a Dios y fue sincero con eso. um, y Dios lo escuchó. Ok. Entonces, como yo creo que la hermana de Mete ya no tiene mucho tiempo, ¿seguimos nosotros o seguimos mañana o cuando pueden? Yo puedo mañana o ¿Usted, hermano? o el lunes, no importa, cualquier día está bien. Pero el hermano Brian, ya ve que trabaja y todo eso. Oh, yeah. Oh, mañana, ¿a qué horas están disponibles? Yo lo puedo hacer igual como a las 7 Lo o podemos hacer más temprano mañana si quieren. lo podemos hacer como a las 3. O sí, o las 4. ¿Está ¿Ya? bien, hermano? ¿Está bien, Yami? Ok, ponga la hora de usted entonces, hermano Brandon. ¿A qué horas puede? ¿A qué horas puede usted, hermano Brandon? Brian es. Ay, sí me confundo con estos dos. ¿A la misma hora? ¿Son las 7? A veces al hermano Brandon le digo, hermano Brian. Ok, está bien, entonces a las 7, ¿no? Ya está bien. Ok, entonces a las 7 terminamos. Llegamos hasta el número 5, ya nos tocarían. Pero los 7. otros tienen menos tiempo, porque estos eran de 12 y a los otros son de 11 y el último de 9. Ok, está bien. Ok, No sé si está bien. podemos Ujú. poner juntos para sacarles un foto a A su ver. clase.